Cuishak monica ni monanzi. Es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, está a punto de dar a luz. Cuishak monehuatl ni mopacayelis. Gracias al Nicalmopogo nosotros tenemos puntualmente qué fue lo que pasó y esta trascendencia de mensaje. Gran acontecimiento guadalupano. Hermanas, hermanos, qué bueno que están en su programa Gran Acontecimiento Guadalupano. Como siempre lo digo, inviten ustedes a sus familiares, a sus amigos, para que se sintonicen con nosotros y juntos caminemos de la mano de Santa María de Guadalupe para descubrir a Él, el centro del acontecimiento guadalupano, que es Jesucristo nuestro Señor. A Él que es el camino, la verdad y la vida. Hemos estado ya abordando uno de los documentos y no es exacto lo que estoy diciendo, no es un documento, es una recopilación de documentos que se llama Informaciones Jurídicas de 1666. Es una recopilación de documentos ya que se buscaba la misa y el oficio a la Virgen de Guadalupe. Ya se celebraba el 12 de diciembre, pero se pretendía que tuviera misa y oficio aprobado por la Santa Sede. Por eso se tenía que hacer toda una investigación para lograr la exactitud de la historia de San Juan Diego con su encuentro con la Virgen de Guadalupe. Y nosotros hemos descubierto que en el centro de este encuentro entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es Jesucristo nuestro Señor. Por eso era tan importante el ver todos estos documentos, esta recopilación que se llama Informaciones Jurídicas de 1666. Este documento, una copia original, así se llama, porque obviamente todo lo que fue el original se mandó al Vaticano, mientras que en México se queda una copia original. Así se le llama porque el mismo escribano hace 1, 2, 3 y tantas copias como se lo soliciten, pero en el mismo momento, el mismo escribano, el que escribió, digamos, el documento original, él hace estas copias que al final de cuentas se le llaman originales. Esta copia no la habíamos captado, no la habíamos tenido en mano en 1666. Se había hecho una copia más o menos en 1752, pretendiendo precisamente el famoso oficio y misa dedicado a la Virgen de Guadalupe. En aquellos años de 1752 se hizo una copia y esa copia la teníamos y conocíamos el contenido de las informaciones jurídicas. Es bueno que lo sepas, porque no faltó también en esta controversia algún historiador que dijo: no tenemos el original. Seguramente le pusieron allá adentro, en esas copias ya del siglo XVIII, algo sobre San Juan Diego. Caray, es como si en el siglo XVIII hubiera algún problema y hubieran dejado un espacio porque en el futuro le van a añadir lo de Juan Diego. Por favor, o sea, pero hasta allá llegamos, ¿eh? Así que fue un momento muy importante el descubrir las informaciones jurídicas de 1666 y te las estoy mostrando en todo este programa. Estas informaciones jurídicas se encontraban en el archivo de la Basílica de Guadalupe. ¿Pero por qué no habíamos dado con ellas? Porque aquel archivero que hizo la encuadernación de todos estos documentos realizó esto. Lo empastó las informaciones jurídicas de 1666 en 1965 y en el dorso del volumen le puso 1965 cuando empastó todo esto. Y entonces ese volumen fue a dar al siglo XX, claro. Pues, ¿cómo vamos a estar buscando un documento de 1666 por allá? Pero ¿qué pasó? Que cuando yo estaba recopilando algunos de los documentos para mí más importantes en el archivo de la Basílica de Guadalupe, le pedí a la secretaria que me hiciera favor de escanear tal y tal documento, y mientras yo, lo tengo que decir así porque así fue, mientras yo estuve bobeando en la parte del siglo XIX y XX. Estaba nada más simplemente viendo los libros, viendo esto, viendo lo otro, lo tengo que decir, lo tengo que confesar. Así que veo 1965,
Tomo el volumen, comienzo a ver las hojas, el escrito y digo, caray, este no es letra del siglo de 1965, del siglo XX, sino que esto es mucho anterior. Y ahí voy hasta el final donde está la firma, todas las firmas que hicieron posible estas informaciones jurídicas, 1666. Había dado con uno de esos originales de 1666 y con esto en mano yo podía decir, señores, no se inventó lo de Juan Diego, ni después se le añadió a las informaciones jurídicas de 1666. Fue así, puritita misericordia de Dios, para encontrar este documento tan importante, o vuelvo a repetir, este cúmulo de documentos que están en las informaciones jurídicas de 1666. Oiga, padre, ¿y se logró la misa y el oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe gracias a estas informaciones? No, desgraciadamente se murió el postulador de aquella época, el Papa, siguió otros cardenales, etcétera, etcétera. No se logra en 1666, pero se vuelve a tomar el asunto porque ya nos conocen los mexicanos, no nos vamos a dar por vencidos nada más así. Así que se retoma todo esto en 1751. Y es cuando otra vez se hace inspección de la imagen, otra vez los pintores más importantes, esta vez encabezados por Miguel Cabrera, un gran pintor, y comienzan a investigar cómo es posible que una tilma que podría haberse deshecho en 5 o 10 años en ese ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac, ¿cómo es posible que haya durado hasta 1752? ¿Qué diremos ahora en el 2015? ¿Qué podemos decir después cuando siga conservándose esta imagen en una humilde tilma hecha a base de hilos de palma, como vamos a ver? Sí, palma, es una gabacia, isotl, como lo vamos a ver, y eso se puede despedazar apenas en 5 años, precisamente por el ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac. Pues bien, en 1751 retoman todo esto, hacen inspecciones, vuelven a tomar las informaciones jurídicas de 1666, vuelven a avanzar con documentos investigados, testimonios, testamentos, códices, etcétera, etcétera. Obviamente el Nican Mopogua, otros documentos indígenas como el Nican Motepana, y logran llevar todo esto al Santo Padre en 1754, Benedicto XIV, pontificiamente concede la misa y el oficio dedicados a la Virgen de Guadalupe. Pero esta historia no termina. ¿Por qué? Porque en 1880, 81, por ahí, se piensa hacer la coronación pontificia a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero ya sabes, los mexicanos no nos conformamos con cualquier cosa, queremos misa y oficio de coronación de la imagen pontificia. Así que queríamos esa misa y oficio. Se necesitaba comprobar la historicidad del hecho. Y otra vez, retomamos todos esos estudios e investigaciones en todos los siglos. Otra vez es importante las informaciones jurídicas de 1666 que te estoy enseñando, tan importante y tan bien hechas que precisamente no solo se logra la misa y el oficio de coronación pontificia a la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino que además se exalta esta documentación de las informaciones jurídicas de 1666 como visita apostólica, como si alguien de la Santa Sede hubiera venido más bien a México, a la Nueva España, en 1666 y hubiera dirigido todo ese cúmulo de documentación para lograr la misa y el oficio. Así que estamos viendo uno de los documentos más precisos, más bien hechos, muy científico en su momento, en su modo, en su forma. Estamos hablando de 1666 y que nos muestra exactamente la realidad de las cosas. Y estábamos viendo la parte en donde también da testimonio el gran Miguel Sánchez, el primero que, y vuelvo a subrayar, publica sobre la Virgen de Guadalupe, pero no inventa, sino que simplemente lo publica. Y él en esas informaciones jurídicas está haciendo, lo dice él, toda una investigación y lo dice así: con toda diligencia inquirió el buscar las más seguras noticias de esta tradición y aparición
por verse obligado a ir disponiendo un libro, exactamente el que él publicó en 1648. Y sigue hablando Miguel Sánchez ahora sobre otro punto sumamente importante porque es una pregunta de siempre y que nosotros siempre nos estamos diciendo y hablando, investigando y todo esto. ¿Cómo es posible que Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, no haya escrito algo sobre el evento guadalupano? Y aquí tenemos alguna hipótesis, subrayo, hipótesis, que ya precisamente en el testimonio de Miguel Sánchez lo saca a colación, de que sí es posible que haya hecho algún informe. Él lo señala de esta manera. Y juntamente tuvo noticia este testigo, está hablando de Miguel Sánchez, por habérsela dado el dicho licenciado Bartolomé García, de que le había dicho el señor doctor don Alonso Muñoz de la Torre, deán que fue de la Santa Iglesia Catedral. ¿Te estás dando cuenta? Son noticias que le dio Bartolomé García, que Bartolomé García tuvo gracias a Alonso Muñoz de la Torre, que fue deán de la Catedral, de que habiendo ido a visitar al ilustrísimo señor, al arzobispo de México, García de Mendoza, de la Orden de los Jerónimos, el arzobispo de México en ese momento, estamos hablando de inicios del siglo XVII, que a lo que se acuerda gobernaba esta arquidiócesis por los años de 1601, había visto que su señoría ilustrísima, es decir, el arzobispo, estaba leyendo los autos, la información, y proceso de dicha aparición con singular ternura, y que así se lo había manifestado y declarado al dicho señor deán. O sea, hay una noticia por ahí de que en 1601 el arzobispo de México estaba leyendo aquel informe que hizo Fray Juan de Zumárraga. No es la única noticia que vamos a tener de esto. De hecho, se decía que estaba ese informe en Vitoria, en España, que allá había mandado este informe Fray Juan de Zumárraga. Mientras tanto, también tenemos esto que acabamos de hacer notar, de que en el Arzobispado de México se contaba con otra copia de este informe y que era lo que estaba leyendo el arzobispo en 1601. Es una buena hipótesis. Es posible que Fray Juan de Zumárraga haya escrito un informe sobre todo el evento guadalupano. No lo tenemos en mano. Por eso siempre señalo que es una buena hipótesis. Pero hasta no tenerla en mano podemos decir algo. Y luego también señala Miguel Sánchez en las informaciones jurídicas donde se le entrevistó, diciendo sobre esto de los mayores pintores de aquel entonces que entraron a conocer la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y todos quedaron sorprendidos. No se puede hacer esto, una mano humana no puede hacer esto en una tilma sin aparejo, como decían anteriormente, es decir, sin preparación. Me explico. La tilma, donde está la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, no tiene ningún tipo de preparación. Yo soy pintor, yo estudié con el maestro Luis Nisizagua en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo te puedo decir que es una tela porosa, llena de agujeritos, rasgaduras. No se puede pintar en algo así. Tiene una gran costura en medio, porque son dos cuerpos de tela, cosidos por en medio, una gran costura que tiene. Lo primero que hace un pintor con una tela semejante es ponerle una buena preparación, haz de cuenta como una especie de yeso, una buena preparación a toda la tela. No puede tampoco hacerlo en pedacitos, porque nosotros sabemos que esta preparación es a base de agua. Si cae agua en una tela semejante, se encoge. Las señoras me entienden perfectamente. Se encoge, se engarruña la tela. Así que necesita ser preparada toda la tela para que todo esté perfectamente tendido, digamos, o descendido o tenso, como quieras llamarlo. Y con esa preparación, quitar toda porosidad, tapar todo agujero y obviamente tapar sobre todo esta costurota que está enfrente. Esa preparación no la tiene la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe, no la tiene.
Tú puedes ver los poros, tú puedes ver la rasgadura, los agujeros, la costura. Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar con fotografías directamente tomadas del original. No te puedes perder estos programas, porque si no, adiós, nada más lo vas a tener, así que la vecina te lo contó y no puede ser. Tú tienes que saberlo de manera directa, porque yo te voy a mostrar todo eso. Y esa inspección que se lleva en 1666, ya lo está diciendo también Miguel Sánchez. ¿Cuál invento de Miguel Sánchez? Ni qué, nada. Sino que él mismo está diciendo que llegaron los pintores en 1666, los más importantes pintores, a analizar de manera directa la imagen y darse cuenta que no pudo mano humana hacer esto. Para que tú me entiendas, es pretender pintar en un mantel con agua de Jamaica, con vino tinto, manchas, se va el vino, se va por los poros, se va el agua de Jamaica. La imagen parece ser temple. El temple es una pintura a base de agua. No podemos decir a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que sea una pintura. ¿Por qué? Porque no tiene brochazo, no tiene pincelada. ¿Sabes cómo es? Es una impresión, es una impresión. Por eso se le puede decir estampación o imprimación. Así se decía antiguamente. Imprimación o estampación. No es pintura, no tiene brochazo, no tiene pincelada. Pero ¿cómo es posible que haya regido todo el color y el diseño cuando todo ese tipo de pintura se puede ir por los poros? Porque no tiene preparación, no tiene aparejo, no tiene nada. Así que es una cosa sorpresiva. He escuchado por unos internet y esas cosas otra mentira, que la imagen está flotando. No está flotando. Llegó una persona que a fuerza quería decir, sí, padre, sí está. Yo la conozco, yo he entrado al camerino muchas veces, yo la he analizado directamente. Yo te voy a mostrar las fotografías que están detrás de la imagen de la Virgen de Guadalupe para que sepas cómo los colores se pasan al otro lado. No está flotando. Y esta persona a fuerza decía que sí, padre, milimétrico. Si no quieres creer, pues qué te puedo decir, ¿verdad? Pero no está flotando. Lo sorprendente es cómo en una imagen que no se puede regir una pintura, ¿cómo es posible que estén todos estos colores y que se pasen al otro lado? También te lo voy a mostrar de manera directa, así que no te puedes perder ninguno de los programas. Voy a seguir leyendo lo que dice Miguel Sánchez en las informaciones jurídicas de 1666, que nos está dando un montón de datos muy importantes para conocer realmente la imagen de la Virgen y todo este gran acontecimiento guadalupano. Y dice, y viendo este testigo por los años pasados del 47, que esta Santísima Señora estaba sin vidriera, que le guarda del aire y del polvo que ordinariamente sucede haber en el dicho lugar de su iglesia y ermita, y que era la continuación y asistencia de los fieles muy ordinaria en gran número a la dicha ermita. En otras palabras, mijos, no tenía protección. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe estaba sin protección durante más de 116 años. ¿Cómo es posible que esta imagen todavía estuviera con esa humedad y ese salitre? Es que estamos hablando, mijos, de 1531. El lago de Texcoco salado se metía, invadía, inundaba la ermita. Imagínate la humedad de los muros y la sal de los muros. ¿Cómo es posible que la imagen sin ningún tipo de protección haya durado tanto? Es hasta 1647 que le regalan un vidrio a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y se tiene noticia que sobraba un pedacito de la tilma, y en vez de doblarla, en vez de, no sé, agarran y cortan ese pedazo de la imagen de la Virgen de Guadalupe y después hacen muchos pequeños, ¿cómo se dice?, cajitas así para recuerdo de la imagen y todo esto. Hermanos, esto hasta me da dolor nada más de decir que cortaron parte de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la parte de arriba, un pedacito. Me da hasta dolor. Relicarios, esa es la palabra que yo andaba buscando. Relicarios hacen de eso. Pero era una costumbre de aquel siglo.
Tú sabrás que muchos de los santos de aquellos siglos, a los pobrecitos los destazaban, ¿verdad? Una cabeza está en un lado, la pierna en otro lado, un dedo en otro lado, porque todo el mundo quería al santo como su reliquia, y entonces en tal y tal monasterio. Era algo que así se hacía en esos años, y bueno, para ellos no fue tan mayor problema el cortarle más allá para hacer este tipo de relicarios. Y nos lo están manifestando precisamente todas estas personas que saben directamente de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que tuvo protección de un vidrio hasta 1647. También entrevistan a sacerdotes muy importantes, muchos de ellos encabezan órdenes religiosas, como el padre Pedro de Ayanguren, que dice: conservación mayormente cuando el celo piadoso y piadoso proceder de diferentes católicos que, movidos del afecto y devoción a esta señora, dispusieron el adornarla en sus altares mayor un marco y pilastras de plata maciza, bruñida, siendo que es de su naturaleza incorruptible. No ha sido posible tenga fijeza en su color natural respecto de ponerse renegrida. Está hablando de la plata que tenía los marcos de la Virgen de Guadalupe, se ponía negra. Esto lo saco a colación, mijos, es muy importante, porque si la misma plata no resiste el ambiente húmedo y salitroso del Tepeyac, ¿cómo es posible que una humilde tilma de palma haya resistido todas estas inclemencias? Otra cosa también importante sobre la tilma: la medida que tiene es 1 metro por 71 centímetros, y la medida que tiene a lo ancho es de 1 metro, 1 metro por 1,71, más o menos. Y esto es muy importante que lo sepas, porque no faltó el técnico, no faltó el investigador universitario que dijo: no puede ser que Juan Diego haya existido, porque para usar una tela de 1,71 m por 1 metro, el indígena tuvo que haber medido 1,90 para poder usar esto, porque 1,70, y dice este científico, este investigador, me decía, Juan Diego tuvo que haber medido 1,90, porque si es 1,70 la tela de alto, pues el indígena no pudo haber tenido más que 1,65. Yo no sé de dónde sacó la medida de 1,65, pero bueno, vamos a conceder que Juan Diego haya medido 1,65. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si tú que me estás viendo, tú mujer que me estás viendo, tienes un rebozo. ¿Y por qué digo un rebozo? Porque el rebozo es a la mujer lo que la tilma es al varón. Por eso, si tú tienes un rebozo, tómalo desde las puntas y mídetelo, a ver qué altura tiene el rebozo. Y verás que el rebozo te sobrepasa, y por mucho, obviamente, porque el rebozo la mujer no lo carga corriendo así, ¿verdad? Corriendo así con el rebozo. Es como el indígena. Si pensaba este gran maestro investigador que Juan Diego agarrara su tilma de 1,70, y si te estoy diciendo que le cortaron un pedacito, estábamos hablando de 1,80, 1,90. Bien, si agarrara esto y corriera Juan Diego así, por favor, la tilma, como el rebozo de la mujer, se lo colocaban envolviendo su cuerpo. Por eso el rebozo para la mujer es muy importante que sea largo, grande. Carga al niño, trae el mandado, trae las flores, todo esto con el rebozo. El hombre con su tilma exactamente igual. Él cargaba el maíz, él sembraba con, ya lo veremos a su tiempo, él sembraba, etcétera, etcétera. La tilma lo envolvía. Así que no te dejes envolver por estas ignorancias que dicen por ahí, sino que sepas que precisamente es larga la tilma, pues envolvía el cuerpo del humilde San Juan Diego. Que Dios me los bendiga. Se me va como agua estos programas. Que Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Adiós, adiós. Que Dios los bendiga.